Buen día, buenos días, bienvenidos a la jornada número 9. Comienza la última jornada con la intervención de Alberto Vilariño del IGN, Instituto Geográfico Nacional. Buenos días. Hola, buen día, buenos días a todas y todos. Hola. Buen día, buenos días a todas y todos. Soy Alberto Vilariño, formo parte del equipo de la IGR Redes de Transporte y voy a presentar el proyecto de inteligencia artificial aplicada a la detección automática de marcas viales. La presentación la haré yo, pero formo parte de un equipo multidisciplinar en el que están Alicia, Cristina, Aurelio, que están por aquí, y Alejandro, Eduardo, Miguel Ángel, Aarón, Juan Carlos, Leticia y Ana. La presentación se estructurará en 4 puntos. Empezaré por ver un poco la información geográfica de referencia de redes de transporte para dar contexto al proyecto que estamos desarrollando. Luego veremos la evolución del conjunto de datos, las necesidades y los objetivos que se presentan, para continuar por la red de transporte de alta definición, RTAD, que es el proyecto global que engloba el 4º punto, proyecto de desarrollo y aplicación de algoritmos de inteligencia artificial. La información geográfica de referencia de redes de transporte la conocéis, pero muy por encima. Es una red tridimensional con cobertura nacional, compuesta por 5 modos de transporte: red viaria, red por raíl, aérea, marítima y por cable. Todas ellas conectadas mediante conexiones intermodales y además también se añaden infraestructuras de transporte vinculadas a esa red. Todo ello conforma Inspire, y el valor añadido que ofrecemos con respecto a otros conjuntos de datos es que trabajamos con fuentes oficiales: INE, Catastro, ADIF, DGT, catálogos autonómicos, nacional, etc. La red que tenemos actualmente es una red compleja. Es compleja por dos características. Una, el volumen de datos que tiene, y otra, la caracterización que aportamos a cada uno de esos datos. Por escenificar un poco estas dos componentes de la complejidad, en volumen tenemos que la red viaria, uno de los 5 modos, tiene más de 2 millones de kilómetros distribuidos en casi 10 millones de tramos. De ellos, 305.000 kilómetros son autopistas, autovías y carreteras convencionales, 262.000 kilómetros de viales puramente urbanos, también datos de puntos kilométricos, portales, red ferroviaria, infraestructuras, aeródromos y puertos. Y para escenificar la caracterización, se aportan algunas características de algunos de los elementos de la red viaria. Los casi 10 millones de tramos que veíamos antes, pues cada uno de ellos están caracterizados o parametrizados por atributos clase, titular, orden, calzada, acceso, firme, número de carriles, sentido, etcétera, etcétera. A su vez, el tramo está vinculado a un vial que tiene código, de vía, tipo vial, nombre alternativo y más características, y así con el resto de tablas y elementos del conjunto de datos. El conjunto de datos de RT evoluciona, y en esa evolución hay 2 componentes. Una, la actualización, que es muy importante por las características que veíamos antes. Hay que actualizar ese volumen de datos y con esa caracterización. Y dentro de la actualización tenemos 2 componentes: la geométrica, que es en base a PNOA, digitalización sobre PNOA, y la componente alfanumérica. En la componente alfanumérica utilizamos catálogos de titulares, nacional, autonómicos, provinciales, incluso callejeros, municipales, como comentaba antes, y también comunicaciones selectivas de titulares, pues comunicaciones de cesiones, variantes, mejoras, etc. También utilizamos otras fuentes de datos como DGT, Catastro o INE, y tenemos una pequeña aplicación de bots, Cardobot, que detecta cambios mediante consultas de palabras clave en páginas oficiales, determinadas páginas oficiales. Transversalmente a esto tenemos las incidencias. Otras administraciones, otras áreas del IGN o incluso el usuario final nos transmiten incidencias para corregir bien geométricamente, alfanuméricamente o ambas, nuestro conjunto de datos. Y por otra parte está la mejora. Se presentan varios objetivos. El primero de ellos, queremos mejorar y completar el conjunto de datos vigente. Nuestro objetivo último es cada vez tener un conjunto de datos pues, mejor caracterizado y mejor adaptado geométricamente a la realidad. Pero también tenemos otros objetivos en el horizonte, quizás más lejano, que es la adaptación al vehículo autónomo,
con cartografía de alta precisión e incluso la adaptación a Building Information Model. Las mejoras que planteamos, pues un incremento de la delineación del trazado de las carreteras, bien en marcas longitudinales, bien en marcas horizontales puntuales como son el límite de velocidad, stop, etcétera. Y también la inclusión y mejora de los atributos. Esa parte geométrica sería el incremento de la delineación y la parte de parametrización sería la inclusión y mejora de los atributos. A raíz de todo esto, este es el contexto, ahora empezamos con el proyecto, a raíz de todo esto surge la red de transportes de alta definición, que también llamamos RTAD, por sus iniciales. Esta red de transportes de alta definición es la evolución lógica del conjunto de datos de RT. Nace de la detección automática de cambios y de objetos y se realiza sobre fuentes cuya disponibilidad se encuentra asegurada, que sería PNOA máxima actualidad y PNOA LIDAR. Esto tiene que hacerse mediante técnicas de detección automática porque si hubiese que actualizar y mejorar los 10 millones de tramos de viaria, los 3 millones de viales, etcétera, etcétera, manualmente pues sería muy complejo. Los objetivos que tiene esta red de transporte de alta definición son incremento de elementos de delineación, lo comentábamos antes, marcas longitudinales y marcas puntuales. Mejora geométrica de los elementos ya existentes. Actualmente nosotros definimos, IGRT define cada vial por el eje. La intención es mejorar la precisión, la definición de ese eje. Y también la mejora en la caracterización de la red vigente. Los atributos que tiene cada uno de los tramos, pues mejorar esa atribución, pues bien en precisión. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la parte derecha, se ve como si detectamos las líneas, podemos inducir, inferir el número de carriles, que es uno de los parámetros que tiene el conjunto de datos. Este gran proyecto, que es la red de transporte de alta definición, comienza a finales de 2021, con un proyecto piloto de captura de marcas viales para la generación de cartografía de alta resolución. Era un piloto muy pequeño, que ya contamos en otras jornadas, pero que nos sirvió para conocer o saber que sí que podemos sacar cosas de la inteligencia artificial y de la detección automática de elementos. En las tres imágenes, simplemente en la imagen de la parte izquierda, se ve que pudimos llegar a detectar marcas longitudinales. En la imagen de la parte central, que también pudimos llegar a detectar marcas puntuales, en este caso una flecha. Y en la parte derecha tenemos una imagen en la que postprocesamos los datos de la primera imagen, de la detección automática de marcas longitudinales. ¿Cómo lo hacemos? Pues vectorizamos esos datos para tener una línea y también pues, mejoramos la continuidad para tener un mejor elemento. Dentro de la red de transportes de alta definición y como continuación lógica a ese piloto, nace el proyecto de desarrollo y aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, que es un proyecto colaborativo en el que participa el Instituto Geográfico Nacional a través del Departamento de Redes de Transporte, participa Cotesa y participa el Grupo Mercator de la UPM. Los requisitos que plantea este proyecto es un proyecto que empezó en marzo de este año y que está en proceso. Ahora, cuando veamos las fases, os iré contando qué fases ya están terminadas, cuáles están en proceso y cuáles iremos abordando en el futuro. Los requisitos principales del proyecto son 4. El primero, desarrollar esos algoritmos de inteligencia artificial para la generación de datos para la alta definición de la red viaria. Detección de marcas longitudinales, detección de marcas puntuales y detección de estructuras, como puentes y túneles. Un segundo requisito en el que procesamos esos datos con el objetivo de corregirlos geométricamente y también de inferir atributos. Comentábamos antes lo del número de carriles a partir de las líneas de borde de carril y de borde de calzado. El tercer requisito es todo lo que hemos desarrollado en el requisito 1 y 2, aplicarlo a escala nacional, aplicarlo a todo el territorio nacional. Y el cuarto requisito será desarrollar los procesos que permitan transferir la información obtenida al modelo de datos de IGRT. Recordamos que el objetivo principal de la evolución de RT era mejorar los datos que ya tenemos. Entonces, el objetivo principal también de este proyecto será mejorar los datos que ya tenemos con la inferencia y con la detección de elementos. El ámbito y extensión del trabajo se divide en 3 grupos. Comenté al principio, la red viaria de RT actualmente tiene más de 2 millones de kilómetros lineales.
¿Vamos a abordar todo esa red viaria en este proyecto? No. Vamos a abordar las carreteras de grupo A, que son carreteras de calzada duplicada y de una sola calzada de orden P1 y 2, P de principal, que suponen 125.000 kilómetros. En este grupo de carreteras aplicaremos tanto el requisito 1 como el 2. Es decir, detectaremos elementos de las marcas viales y haremos un postproceso. Luego tenemos el grupo B, que son carreteras de una sola calzada de orden 3, de menor orden. En este caso son casi 90.000 kilómetros y únicamente aplicaremos el requisito 1. ¿Por qué? Porque el objetivo del proyecto es el grupo A, pero ya que tenemos un algoritmo que detecta marcas lineales, queremos probarlo también pues, con otras carreteras, a ver si funciona. Y el grupo 3 serían viales en ámbito urbano, donde realizaremos un pequeño piloto. Es mucho más complejo el ámbito urbano en este proyecto. Y el objetivo es detectar marcas horizontales e inferir atribución, que serán 2 parámetros. Empezamos entonces con las fases. El primer requisito que comentábamos, el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, y vamos a ver esa parte. Esta parte está casi completa a día de hoy. De los 7 algoritmos que estamos desarrollando, están 6 preparados y el último está en fase de desarrollo. El primero de ellos es el de segmentación de líneas. Detectar las marcas longitudinales, las marcas viales longitudinales, las líneas blancas de la carretera. Previo al algoritmo de segmentación de líneas, se aplican un algoritmo o un modelo de superresolución de imágenes para mejorar la calidad de la imagen y un algoritmo de segmentación de viales. El algoritmo de segmentación de viales nos permite detectar dónde hay vial, dónde hay asfalto y dónde no, y en consecuencia aplicaremos únicamente el algoritmo de detección de segmentación de líneas únicamente donde hay asfalto, donde hay vial. Para este algoritmo generamos un conjunto de datos de entrenamiento, que son casi 190.000 ceselas, de unas características concretas, en las que el 80% están en el grupo A, que ya hablábamos antes, carreteras interurbanas, y el 20% están más o menos el 20% están en viales de ámbito urbano. Se detectan 3 clases, que son líneas continuas, discontinuas, largas y cortas. Hemos utilizado arquitectura FPN, Feature Pyramid Network, que es una arquitectura de redes neuronales convolucionales, y arquitectura base EfficientNet V5. En las imágenes tenemos en la parte superior derecha las teselas, que ahí podéis ver las 3 clases. En esta tesela se ve pues, continua, discontinua, cortas y discontinua, largas. En la parte inferior izquierda tenemos varias métricas. Veis que la precisión pues, es un poquito baja, pero se debe a que tenemos falsos positivos que tenemos localizados y que podemos quitar en el postproceso, en el requisito 2. Y luego en la imagen inferior derecha tenemos pues, la predicción en algunos casos. En este caso pues, son 2 casos en los que sale bastante bien. Dentro de cada cuadrícula, la imagen superior derecha es la digitalización real, hecha a mano, y la imagen inferior derecha es la predicción, que en este caso, como digo, sale muy bien. El segundo algoritmo que hemos ideado, que hemos realizado, también está completo ya. El primero está terminado y este también. Es un algoritmo para detección de señalización puntual. También un conjunto de datos, en este caso más de 70.000 teselas, 19 clases, que son las que veis en la matriz de confusión que veremos después en la parte derecha. Son distintos tipos de flecha, flecha derecha, flecha izquierda, hacia adelante y derecha, pasos de peatones, marca de stop, de velocidad, etc. La detección de objetos se realiza utilizando el modelo YOLO, You Only Look Once, V5. Y en flechas, además, utilizamos otro algoritmo, que es el algoritmo de regresión de ángulos, para detectar cuál es el azimut de la flecha. De esta forma tendríamos el sentido, uno de los atributos que pretendemos inferir. Y por último, métricas y resultados. En la parte inferior izquierda veis una tesela digitalizada. En la parte central veis una zona donde se predice pues, las señales, que sale bastante bien. Y en la parte derecha veis una matriz de confusión de las 19 clases, donde veis que sí que hay pequeñas clases que se confunden entre sí porque son muy similares, por ejemplo, las flechas o las isletas, pero que por lo general salen muy bien. Y por último, 2 algoritmos más, uno de rotondas, que es para detectar el tipo de tramo en caso de rotondas. También se genera un conjunto de datos de entrenamiento, en este caso 7.000 teselas
de un tamaño mayor a las previas para que entren la rotonda entera. Se realizó detección de objetos utilizando el modelo YOLO V5, también de nuevo, y los resultados, pues veis que en este caso es un bounding box que cubre la rotonda, con 2 rotondas. El último algoritmo o proceso que se desarrolla en este requisito es la detección de estructuras, que sería para puentes y para túneles. Es el único proceso o algoritmo que aún no se ha finalizado de este requisito y hemos probado 5 vías, 3 de ellas están terminadas y no ofrecieron buenos resultados, que son modelo de segmentación multiclase de arquitectura FPN, modelo de detección de objetos con YOLO V5, ambos a partir de PNO imagen, desarrollo de procesos no de inteligencia artificial a partir de modelo digital del terreno y modelo digital de superficies, y los siguientes, lo que estamos haciendo ahora es probar todas 2 vías, un modelo de detección de objetos sobre los resultados de segmentación de líneas, es decir, sobre el primer algoritmo, este de aquí, hacemos un algoritmo sobre el resultado de este algoritmo. Y el siguiente es el desarrollo de procesos sobre la nube de puntos LIDAR. En el requisito 2, recordamos que es el postprocesado de datos. También hemos avanzado, tenemos casi finalizados la parte que tenemos en esta diapositiva, que son las 2 primeras fases, que es la continuidad lineal de las marcas longitudinales y la generación del eje. ¿Qué pretendemos? Pues las marcas longitudinales que salían del primer algoritmo del requisito 1, queremos vectorizarlas para que sean una línea, un vector, ¿vale? Darles continuidad o mejorar la continuidad, no pretendemos alcanzar la continuidad perfecta, pero sí mejorarla. También en marcas longitudinales discontinuas, que serían las de separación de carril. Y también hacemos ciertos procesos de arreglo en casos particulares. Por ejemplo, en rotondas, que el proceso de inteligencia artificial no funciona, no detecta líneas porque en muchos casos no hay líneas, pues mejorar esa continuidad. En la parte inferior izquierda veis un caso complejo donde no lo resuelve completamente, pero sí que tenemos pues, bastante buen resultado. Y en la parte derecha de rotondas veis un caso simple en el que sí lo detecta perfectamente. Y la generación del eje. A partir de las líneas o a partir de lo que hemos detectado, queremos generar un eje que nos ayude a mejorar la geometría de nuestro eje. Hay 2 vías de desarrollo actualmente. Una es a partir de la detección de viales, que recordamos que era detectar dónde hay vial y dónde no, es asfalto, intentamos convertir en línea esa superficie. Es la primera vía. Y la segunda vía es obtener una línea equidistante entre bordes de calzada. Como tenemos las líneas, tendremos 2 líneas de borde de calzada y podemos encontrar una línea equidistante. El ejemplo que veis en la parte inferior derecha es el resultado de la primera vía de investigación. Y vemos que no es perfecto, pero que sí que tenemos para una zona grande, o sea, para una zona importante, urbana además, los ejes pues, bastante bien definidos. ¿Qué nos queda en este requisito 2? Pues nos queda la inferencia de atribución en detalle, que es a partir de todo lo que hemos detectado, obtener el tipo de tramo, que es rotonda, nudo o tramo troncal, calzada, saber si es una calzada única o doble, el número de carriles, que ya hablamos de él a partir de las líneas de borde de carril y borde de calzada, la situación, que es detectar si existe un puente, un túnel o un tramo en superficie, y el sentido de circulación, a partir de las flechas. Y luego aplicar esto a urbana, que como decíamos urbana es más complicado, lo haremos con un piloto, y la inferencia de atributos será el número de carriles, que es importante, y el sentido de giro si lo podemos obtener, sentido de giros permitidos, a partir de las flechas. Los requisitos 3 y 4 aún no hemos empezado con ellos. Son la ejecución de la generación de datos para la alta definición a escala nacional, es decir, pasar el requisito 1 y 2, correrlo en todo el grupo A, grupo B y ámbito urbano. Y el último requisito es el desarrollo de procesos que permitan la transferencia de RTAD, la inteligencia artificial, los elementos detectados e inferidos por inteligencia artificial, al modelo de datos de IGRRT. ¿En qué condiciones? Pues mejora del grafo, a partir del eje, detectar zonas en las que nuestra precisión de eje no sea la mejor, mejorarlo, y mejora de la caracterización. Simplemente para acabar, comentar que nuestro objetivo principal es mejorar la red de transporte vigente,
y que será el modelo de distribución. En cuanto podamos finalizar este proyecto, distribuiremos la red de transporte vigente, mejorada tanto geométricamente como paramétricamente. Y hasta aquí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos un poquitín justos de tiempo. Si te parece, pasamos a la siguiente ponencia. No me lo conseguía copiar. Ahí. A continuación, Cristina Calvo, del Instituto Geográfico Nacional. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Cristina Calvo, soy del equipo de Alberto y del equipo de Alicia, que también nos estuvo contando ayer un poco en qué punto está el proyecto y a qué líneas de actuación estamos dando más prioridad. Nada, yo os voy a contar un poquillo el trabajo que hemos hecho el último año para dotar de sentidos de circulación a la red viaria de RT. Ay, no se ve con eso. ¿No puedo quitar eso? Bueno, lo que pone primero es por qué, ¿vale? Primero contar por qué estamos haciendo esto, ¿vale? Luego pasaremos a explicar los procesos concretos, ¿vale? Que estamos llevando a cabo. Luego los resultados que hemos obtenido al momento y luego las aplicaciones en las que lo vamos a usar, ¿vale? Joder, yo que me había puesto arriba en castellano y en portugués el título. ¿Puedo arrastrarlo esto? A ver. Ah, bueno, venga. Vale. Bueno, a ver, que a mí muchas veces me han preguntado que a ver qué hacemos nosotros en redes de transporte cuando ya existe Google, ¿no? O otros conjuntos de datos que quizás dan la misma información. Y bueno, la verdad es que a lo largo de los años sí que estamos viendo que damos un servicio al ciudadano y de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un pantallazo de... Nos suelen llegar bastantes consultas, ¿vale? A través del buzón de incidencias, a través del buzón de consultas, de lo que sea. Y es que al final el ciudadano sí que nos pide determinada información. Y eso es, pues primero porque hay veces que se busca la oficialidad del dato, ¿vale? Este pantallazo era de una persona que calculaba dietas para los médicos que iban desde su centro médico en Salamanca al pueblo que les tocaba, que pasaban consultorio, entonces tenía que calcular las dietas y no tenía problema en hacerlo con Google a nivel de operativo, pero el problema era que cada vez que lo calculaba le daba un resultado distinto. Y todos sabemos que la administración eso es causa mucho problema, ¿vale? Si una vez das un dato y al día siguiente das otro dato, pues al final causa mucha confusión. Entonces, esta mujer buscaba un dato oficial. Entonces, la primera razón, la oficialidad del dato. Y la segunda es que podemos dar respuestas a consultas que incorporen condicionantes específicos, ¿vale? Es decir, hay veces que nos han preguntado por la ruta con menores desniveles a lo largo del trazado, pues por problemas de temas de que tenían que tener cuidado con el cambio de presiones y, bueno, ahora no entraré más en el detalle de la consulta, pero tener nuestro propio conjunto de datos en el que podemos aumentar determinados atributos, cambiar el modelo de datos o adaptar la consulta, pues permite dar respuesta a este tipo de consultas, ¿vale? Luego está la imparcialidad,
que yo no lo había pensado hasta el año pasado, bueno, sí, hasta el año pasado, ¿no? Pero Carlos Borra del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, me comentó pues, que igual también era importante una forma alternativa de calcular rutas que no fuera Google, porque al final nunca sabes si Google te está metiendo, Google o otro proveedor, ¿no?, te está metiendo por una ruta porque alguien ha pagado para que pases por esa ruta, ¿no? Y bueno, quizás todavía no pasa, o quizás sí, pero bueno, el es que nosotros somos en principio imparciales y responsables, ¿vale? Estamos detrás de los datos para responder a quien tenga dudas sobre esos datos o quien quiera hacer correcciones, que es algo que no es tan fácil para el ciudadano si detecta un error en Google o en otros sitios, ¿vale? Bueno, luego está la mejora de calidad de los datos, y esto es muy importante porque los datos que se usan son los que realmente en los que se detectan errores y los que puedes mejorar. O sea, el dato que está ahí bien guardadito lo aguanta todo, ¿vale? Pero en el momento que te pones a usarlo, ves los problemas que dan. Luego, evidentemente, la creación de servicios de valor añadido, como el tema de rutas de accesibilidad y, bueno, estos proyectos que hemos presentado en otros años. Claridad en la licencia de uso. Nosotros, cuando a la hora de meter datos de sentido de circulación, claro, esos datos, a priori, hay datos que puedes generar tú a partir de la red, como veremos, y hay datos que coges de otros productos. Pero es que esos productos tienen que tener bien clara la licencia de uso, porque nuestros datos son abiertos. Y si no está clara la licencia de uso, corres el riesgo de que nuestros datos dejen de ser abiertos, porque estás utilizando datos que no lo son y que no permiten que los datos derivados lo sean, ¿vale? Y luego, bueno, la posibilidad de uso de forma masiva, ¿vale? El tema es que nosotros, o sea, la verdad es que internamente nunca hemos pretendido competir con Google, ¿vale? No tenemos datos de circulación en tiempo real, no tenemos los recursos de Google seguramente, ¿vale? Pero sí que podemos dar nuestros datos para su uso de forma masiva y que los ciudadanos o que las instituciones puedan realizar análisis sobre esos datos, ¿no? Y eso creemos que también es importante y al final que para eso estamos. Bueno, una vez ya que os he dicho por qué lo hacemos, pues ya os cuento, a ver, si pasa la diapositiva. Ahí. Ahora, vale. Bueno, cuando empezamos a calcular rutas, identificamos una serie de requisitos, ¿vale? Es decir, ahí tenéis la pirámide. Cuanto más arriba está el requisito en la pirámide, más difícil es de conseguir, también más calidad le das a la ruta, ¿vale? Evidentemente, en la parte baja de la pirámide tenéis la completitud y exactitud del grafo. Es decir, si la red de carreteras no es completa y no es fiel a la realidad, pues apaga y vámonos, ¿vale? Evidentemente, ese es el requisito inicial y sin él no hay nada que hacer. Luego está el tema de la exactitud temática. Para que una ruta sea fidedigna, tenemos que ser capaces de ver a qué velocidad se va por un tramo u otro, porque si no, no puedes calcular la mejor ruta, y tener los sentidos de circulación, ¿no? Y luego ya arriba del todo estaría la información de giros. Entonces, hasta ahora, la parte de abajo la teníamos bien, bueno, o eso creíamos, porque siempre hay para todo margen de mejora y la verdad es que, bueno, continuamente sacamos contratos para mejorar la red, ¿vale? Y la exactitud temática, la velocidad la estimamos a partir de los datos de tipo de tramo y clase. Y lo diferente este año es que ya estamos metiendo los sentidos de circulación, ¿vale? Y bueno, información de giros parcialmente, o sea, pero bueno, estamos empezando a abordarla, ¿vale? Entonces, en lo que me voy a centrar en las siguientes diapositivas es en contaros cómo estamos haciendo el tema de la estimación de sentidos de circulación, ¿vale? En qué punto estamos y cómo pretendemos seguir. Entonces, para orientar el grafo, básicamente tenemos tres procesos. El primero es coger nuestra red y a partir de las características geométricas, sin mirar nada más, orientar los tramos, ¿vale? Esto se puede hacer en carreteras, ¿vale? Porque una rotonda siempre va en el mismo sentido. Es decir, aunque no tengas ortofoto debajo, si eso es una rotonda, tú sabes que tiene que ir, pues eso, hacia la izquierda, ¿vale? Luego, o por ejemplo, las carreteras de doble sentido, o sea, de doble calzada, evidentemente cada calzada va en un sentido. Las de calzada única, tramos troncales, van en doble sentido siempre, ¿vale? Hay una lógica que te permite simplemente con la geometría dotar de sentidos. Luego, el siguiente proceso es coger los datos de OpenStreetMap, o bueno, otros proveedores si los hubiera, pero esto está hecho con OpenStreetMap, y a partir de ahí coger los sentidos de circulación de los tramos, ¿vale? Y el tercer proceso
sigue la línea de trabajo que estaba contándoos antes Alberto, ¿vale? A partir de las flechas, la detección de sentidos y todo eso. Entonces, lo que os voy a contar son los dos primeros, porque como bien ha dicho él, el tercero aún está en desarrollo, ¿vale? Entonces, el proceso 1, la orientación de los tramos atendiendo simplemente a la geometría. Esto lo estamos haciendo abordando los tipos de tramos según complejidad, ¿vale? Y una vez que tenemos orientado un tipo de tramo, nos basamos en ese para dar orientación a lo siguiente. Entonces, empezamos por las rotondas, ¿vale? Pero son redondas, fáciles de detectar, siempre van en el mismo sentido, ¿no? Una vez que tenemos las rotondas, cogemos los enlaces de rotonda, porque por el ángulo que hace el tramo respecto a la rotonda, por cómo entra o cómo sale, podemos también identificar el sentido. Luego los tramos troncales de alta velocidad, que son de alta capacidad, que son los de doble sentido, que es muy fácil, porque cada tramo tiene que dejar a la izquierda, en sentido de circulación, el tramo de la calzada opuesta, ¿vale? Entonces, realmente son una serie de consultas SQL. Luego los tramos troncales de vías convencionales, ¿vale? La lógica es parecida, lo único que tenemos que buscar cuáles son doble calzada y cuál es calzada única. Y finalmente los enlaces de vías convencionales, que en ello estamos ahora, ¿vale? Pero ya veis que es un proceso que se va apoyando en cada uno de los tramos a los que hemos conseguido dar sentido y a partir de ahí vamos construyendo el sentido de la red. Entonces, bueno, aquí, nada, unos cuantos pantallazos. Lo que está, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Lo que está en verde son las rotondas y lo que está en verde con flechitas son los tramos que tienen sentido, ¿vale? Y lo que está en rosa por debajo, bueno, o al lado, son lo que no tiene sentido. Entonces, este es el primer paso, ¿vale? Lo que os contaba de las rotondas. El segundo, pues lo que os contaba también de los enlaces de rotonda. Luego, los tramos de alta capacidad, que ya veis, se buscan los que son doble calzada, ¿vale? Por una serie de algoritmos se detecta que efectivamente sea doble calzada, se comprueba que está en sentido contrario del frente y que es correcto el sentido, y una vez que tenemos un conjunto inicial, el sentido se va propagando a los tramos adyacentes, ¿vale? Teniendo en cuenta pues las confluencias de varios tramos y el ángulo que hacen en el punto en que se juntan, ¿vale? Pues aquí tenéis también un ejemplo de la orientación de tramos troncales en carreteras convencionales. Las de sentido único, pues aquí tenéis la flechita y las que están en azul son las que tienen sentido doble, ¿vale? Y luego aquí, por ejemplo, aquí tenéis la parte de los enlaces, ¿no? Que eso está en punteado porque estamos en ello ahora. Un problema de esto es que tengamos mal identificados los tipos de tramo, ¿vale? Cuando el tipo de tramo no está bien identificado, el resultado te cruje. Entonces, la verdad es que también nos está ayudando, por un lado es bueno porque nos está ayudando a depurar y por otro lado es malo porque a veces que piensas que has tenido un buen resultado y cuando lo revisas no lo es, ¿no? O sea, al final todo esto hemos ido probando de diferentes procesos, algoritmos, formas de abordarlo. Y con lo que nos estamos quedando son con los procesos que vemos que son robustos y que nos van a permitir que sea un proceso repetible, ¿vale? Porque ahora lo estamos haciendo sobre la versión actual de la red, pero estamos también recibiendo provincias de un contrato de actualización de Urbana. Entonces, nuestra idea es, vale, como lo tenemos ahora, lo tenemos orientado, pero en cuanto vengan más datos, actualizamos y volvemos a generar. Entonces, necesitamos que sea un proceso rápido y robusto, ¿vale? Luego, eso por un lado. El otro que os comentaba, que era la dotación de sentidos de circulación a partir de OpenStreetMap, esto viene de un proyecto que se realizó el año pasado, que se hizo una contratación para hacer un piloto de dotar de sentidos la red a partir de los datos de OpenStreetMap. Ese proceso, ese proyecto, el resultado, nos mostró que primero que no podíamos confiar en esa equiparación para dar sentido a las rotondas, a los enlaces, porque dibujar rotondas y enlaces los puedes dibujar de 1000 maneras y normalmente nuestro criterio de dibujo no coincide con el de OpenStreetMap, entonces los resultados eran muy malos, ¿vale? Cuando cogíamos sentidos de OpenStreetMap, ¿no? Entonces, esto se está utilizando ¿para qué? Específicamente para tramos troncales en zona urbana, ¿vale? Porque en carreteras creemos que podemos seguir sacando los sentidos directamente mediante lógica de geometrías y de datos alfanuméricos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues utilizamos una librería de Python que se llama OSMNX, que parte de la librería de OpenStreetMap y de la librería NetworkX,
que es especializada para tratamiento de grafos, ¿vale? Entonces, esa librería lo que nos permite es descargarnos los datos que nos interesen de OpenStreetMap, ¿vale? Un problema del proyecto piloto fue que estaba pensado para descargar masivamente todos los datos de OpenStreetMap y trabajar contra toda nuestra base de datos. Eso hacía que los procesos fueran larguísimos, que dieran muchos errores. Entonces, en cambio, esta librería te permite descargarte si quieres un pueblo, si quieres un barrio, si quieres un bounding box, ¿vale? Entonces, la verdad es que a la hora de realizar consultas espaciales, es mucho más eficiente intentar hacerlo en entornos más pequeños que intentar hacerlo en un entorno muy grande del tirón, ¿vale? Entonces, nos descargamos con esta biblioteca, bueno, lo hemos hecho, tenemos procesado ya todo el territorio nacional y hemos ido por ventanas de 80 kilómetros, más o menos, ¿vale? Eran 4 décimas de grado por 2 décimas de grado. O sea, son unos 80 kilómetros y así hemos ido recorriendo todo el territorio y hemos ido actualizando los tramos troncales bueno, ya lo llamamos zonas urbanas, pero son núcleos de población, que puede ser urbana o puede ser rural, ¿vale? Cuando te descargas OpenStreetMap, esta es con esa librería, esta es la estructura que obtienes, ¿vale? Que la verdad es que nos viene fenomenal, porque tiene los datos específicos que necesitas para hacer rutas. Yo no sé si conocéis el modelo de OpenStreetMap, que tiene muchísimos atributos. Entonces, cuando te importas directamente de la base de datos de OpenStreetMap el modelo en bruto, puedes tener ahí como, yo no sé cuántos atributos, pero probablemente sean del orden de 60-70, ¿no? Esta forma de descargar los datos, lo bueno que tiene es que descarga los datos específicos que necesitas para el cálculo de rutas. Bueno, entonces luego con GeoPandas lo importamos a PostGIS, se queda y esa es la tabla que obtenemos, ¿vale? Entonces vamos haciendo lo que os he dicho, vamos procesando de 80 kilómetros cuadrados en 80 y vamos haciendo las comparaciones. Una vez que se hace, la tabla se borra y se genera otra vez para la siguiente parte de la cuadrícula, ¿vale? Entonces, y cada vez que tenemos esas cuadrículas, esto por ejemplo es Aranjuez, ¿vale? Las zonas que están empunteadas no ha conseguido darles sentido de circulación. Las zonas en verde tienen sentido de circulación, o sea, está dibujada la línea en sentido de circulación del tráfico. Y las verdes son reversibles, ¿vale? Entonces, las comparaciones que hacemos con las geometrías de OpenStreetMap son muy restrictivas, muy restrictivas. O sea, queremos estar seguros que a lo que demos sentido es correcto, ¿vale? Entonces, cuando comparamos tramo a tramo, y permitimos una diferencia de azimut máxima entre nuestra línea y la de OpenStreetMap de 10 grados y una diferencia máxima de longitud o de 5 metros o de un 3% de la línea, ¿vale? Porque hay líneas muy largas y entonces se permiten esos dos parámetros. Y con eso, pues la verdad es que creemos que estamos obteniendo buenos resultados. Igual podríamos relajar un poco los parámetros para obtener mayor cruce, pero creemos que esto ya está bastante acertado, ¿vale? Aquí no sé si se ve, es la misma imagen de antes y lo que hay debajo en rosa son los tramos de OpenStreetMap, ¿vale? Entonces ahí veis un poco los que han cruzado y los que no. Si nos acercamos un poco vemos que realmente es que son muy parecidos, ¿vale? Son muy parecidos y a nada que son un poco distintos, como por ejemplo ese que hay ahí, no sé si lo veis arriba, que es como un trapecio. A nada que son un poco distintos ya no cruzan, pero no cruzan porque son así las restricciones que les hemos impuesto, ¿vale? A ver, aquí por ejemplo pues tenéis un ejemplo también es de Aranjuez, ¿vale? De las zonas que han salido doble sentido único y la verdad es que lo hemos estado revisando todos los dos que han ido saliendo y estamos la verdad es que bastante contentos del resultado, ¿vale? Entonces, aquí también quería mencionar que es verdad que no vamos a conseguir dotar de sentido a toda la red, ¿vale? Pero las redes no son iguales. O sea, es verdad que son muy parecidas, sobre todo en troncales, no son iguales. Pero también creemos que hay tramos que aunque no tengan sentido, el sentido de circulación ya va a estar constreñido al tramo anterior y posterior, ¿vale? O sea, tenéis ahí, por ejemplo, varios tramos punteados, pero que es que realmente nada más se puede entrar en una dirección. Con lo cual, aunque no tengamos el sentido de ese tramo, a la hora de generar la ruta tiene el cálculo de rutas tiene en cuenta todos los tramos de alrededor, ¿no? Entonces, no sabemos bien en qué porcentaje, tenemos que hacer pruebas, pero no hace falta tener un 100% de los tramos con sentido para poder lograr rutas fidedignas, ¿vale?
Entonces, bueno, perdonar la tabla, es que la he sacado esta mañana y porque estamos, ¿sabes? Esto sigue, está ahora mismo procesándose. Ahora mismo eso es como lo tenemos, ¿vale? La tabla de los elementos totales que entran en este proceso son los de carreteras y urbano, ¿vale? No entran caminos en el tema de cálculo de rutas. Hay como unos cerca de 5 millones de registros y del total, el menos 1,97 significa que no tiene sentido de circulación, ¿vale? 1 es que sentido único, 2 sentido doble. Ya veis que a nivel general estamos como en casi un 60%, que no está mal porque estamos terminando ahora la primera iteración. 1.001 es autopistas, 1.002 es autovías y ya veis que es muy alto, o sea, es más alto el porcentaje y es que realmente en troncales es casi entero, ¿vale? Ahí lo que falta es procesar los ramales, que también va con la parte de enlaces que os decía antes. 1.003, que es las carreteras convencionales, y 1.005 son las multicarril, que también son convencionales, están un poco más arriba, 64, 77, y 2.000, que es urbano, es 55, pero tenéis que tener en cuenta que ahí nada más se ha procesado troncal, ¿vale? Los enlaces van ahora y probablemente se inferirán, bueno, probablemente no seguro, se inferirán de lo que hemos conseguido en troncal. Entonces, nuestro objetivo a corto plazo es estar en un 75-80% del sentido de circulación, ¿vale? Que esperamos conseguirlo, bueno, a ver, luego vienen siempre, o sea, sí que surge de todo, ¿no? Pero bueno, yo confío en tenerlo antes de final de año. Entonces, las aplicaciones para que, pues primero, bueno, nos gustaría actualizar todo el tema de mapas de accesibilidad, perdona Marta, todo el tema de mapas de accesibilidad, que es un poco lo que nos ha dado más vidilla en RT, ¿no? Que la verdad es que nos ha permitido demostrar que nuestro conjunto de datos sirve para algo, no, sí, que sirve, ¿no? Que da respuesta a una necesidad. Y entonces, pues bueno, volveremos a calcular las accesibilidades desde cada núcleo de población, autopista más próxima, hospitales más próximos, núcleos de población y también nos han pedido a cada capital de provincia, ¿vale? Y luego está la calculadora de Cartociudad, ¿vale? Que tira también de RT y están un poco también esperando a que actualicemos los datos para poder pues mejorar su aplicación, ¿no? Vale, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna pregunta? Pasamos al siguiente. Por favor, Raúl. A continuación, Raúl Sánchez, de la Cátedra de Gobernanza de la Ciudad de Valencia. Buenos días a todos, soy Raúl Sánchez, como he comentado, y voy a exponer el proyecto sobre el análisis del potencial de descarbonización del sector movilidad de Valencia. Esto está dentro de la Cátedra de Gobernanza. Espérate, para pasar, bueno, ya está. A lo largo de la presentación voy a empezar con una pequeña introducción sobre por qué esto, luego voy a explicar los objetivos uno a uno, las fases del proyecto y durante la metodología de datos y resultados los voy a ir mezclando porque lo voy a hacer uno a uno, pero así se va a entender mejor y acabando con las conclusiones. La introducción, para empezar, este proyecto forma parte de la Cátedra de Gobernanza de la Ciudad de Valencia, que nos encargamos de utilizar datos abiertos, reutilización y además de hacer proyectos que tengan impacto en la ciudad. Este proyecto en concreto está dentro de otro grupo de proyectos que luego veréis uno de ellos. ¿Y el por qué trabajamos con el sector de movilidad? Pues porque, como se observa en esta gráfica, el mayor porcentaje de emisiones de la ciudad de Valencia se debe al transporte privado y comercial. Y además del transporte, de los desplazamientos que se producen en Valencia y en su zona metropolitana, la gran mayoría son a pie o los que se hacen en transporte en vehículo privado, que son los más contaminantes.
Y por eso se seleccionaron estos objetivos, que empezamos obteniendo información de distintos planes y medidas de reducción de emisiones, empezando con, luego seguimos analizando los desplazamientos, tanto de la ciudad, bueno, ya luego os explicaré después mejor, que si no luego no lo puedo explicar, y analizando el transporte público, continuando con una identificación de los desplazamientos de alto potencial, que eso es una parte que comentará mi compañero más adelante, y luego cruzamos los análisis del transporte público con las de mi compañero y simulamos las medidas y el impacto que tendrían sobre la ciudad. Las fases del proyecto son los objetivos que he comentado anteriormente, separando los desplazamientos sostenibles en desplazamientos activos, carpooling, que es compartir coche, y los desplazamientos privados en transporte sostenible. Para el primer apartado es la obtención de información sobre las medidas de descarbonización, que lo hemos separado en dos partes. Una que es a partir de la ciudad de Valencia obtener todos los planes y medidas que afectan al sector de transportes y posibles leyes que obliguen a hacer tanto las famosas zonas de cero emisiones y esto, recogerlas en una tabla de resumen. Y aparte, dentro del proyecto de Arluisa con EDRE y +D, hemos sacado de distintas ciudades del mundo medidas que se han aplicado con su reducción de emisiones. Que a modo de resultado lo que tenemos es, por ejemplo, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Valencia, distintas medidas que sí o sí a lo largo de los años se van a tener que implementar y de las diferentes ciudades del mundo estas medidas con la reducción de emisiones. Ya empezamos con el análisis de los desplazamientos sostenibles, empezando con la movilidad activa. Para la movilidad activa hemos separado 3 análisis. Un primero que es las condiciones de la ciudad, que es observar el clima, y un análisis topográfico, que ambos son idóneos, entonces fomentan que sea recomendable usar la movilidad activa en la ciudad. Luego la red vial, que a base de la red de vías del IGN se pueden extraer por qué vías solo pueden circular peatones, bicicletas y patinetes. Y luego, a partir de la web de datos abiertos, tenemos la información de las estaciones, tanto para bicicletas privadas como para la bicicleta pública de Valencia, que nos da la información de dónde están las paradas y cuánta gente a lo largo de la hora deja la bicicleta en la estación o la extrae. Como he dicho, la red vial comparada, superpuesta en la zona metropolitana cubre con creces, por lo que no hay ningún problema con la red vial, pero el problema lo encontramos con los aparcamientos, que por ejemplo en la ciudad de Valencia tenemos que cubre exactamente toda la ciudad, pero el número de estaciones que hay no es suficiente para la cantidad de desplazamientos que se realizan a lo largo de un día en la ciudad de Valencia. Luego, para el tema de la bicicleta pública, a partir de los datos he extraído un mapa que relaciona el número de alquileres y devoluciones a lo largo de un día, donde se ve que en el azul oscuro son las zonas que más alquileres y devoluciones se hacen y mantienen una proporción directa, pero el problema lo tenemos que si esta información la separamos por horas, se observa que, por ejemplo, esto es un ejemplo de 8 a 9 de la mañana, hay unas zonas en las que se hacen muchas devoluciones y otras en las que hacen muchos préstamos, que es el principal problema de este servicio y que gracias a esto podemos observar cuáles son las zonas donde hay que fomentar y ampliar tanto estaciones para poder aparcar y retirar bicicletas. Luego del tema de carpooling, simplemente lo que se hizo es una extracción de información porque a día de hoy hay mucho desconocimiento en la ciudad de que hay muchísimas aplicaciones, como por ejemplo el propio ayuntamiento tiene una aplicación de compartir coche que en entorno cercano que conozco casi nadie conocía y lo que se ha hecho básicamente es un resumen de todas las aplicaciones que hay para compartir coche en la ciudad de manera gratuita sin tener que pagar a una aplicación que se lleve parte del recorrido que hagas. Y que, por ejemplo, parques tecnológicos como el de Paterna o el propio de Bonaire están implementando estas aplicaciones y en Bonaire, por ejemplo, gracias a la implementación se han reducido 150 kilos las emisiones de CO2. Luego, para el tema de los vehículos privados sostenibles, lo que se hizo fue extraer de cierta manera los coches que pueden utilizar este tipo de recursos, como es el hidrógeno
los coches eléctricos y híbridos, que los hemos extraído de la tabla de la ciudad de Valencia, que son los que son eco o cero, y luego hemos visto cuántas estaciones de recarga hay para estos tipos de vehículos. Que lo íbamos a hacer con los datos abiertos, pero estaban desactualizados en ese momento, entonces recurrimos a Google My Maps para extraer todos y crear una nueva capa con las nuevas estaciones que hay en Valencia, teniendo las siguientes, que tenemos 13 estaciones de gas, 64 puntos de carga eléctrica, 0 de hidrógeno y más de 50.000 vehículos que requieren de estos servicios, por lo que se considera necesario que el Plan MOVES está fomentando la implementación de más, pero es uno de los puntos críticos para mejorar los desarrollos sostenibles. Y luego ya pasamos al transporte público, que es uno de los que más problemas nos dio, porque para empezar, la obtención de los datos para hacer un buen análisis necesitaban de datos GTFS, que supuestamente tienen que ser públicos, pero nos encontramos con una pared, ya que la mayoría de los datos públicos que había en algunas de las empresas que los ofrecían eran incompletos o directamente había ficheros vacíos. Pero por suerte conseguí la mayoría de los servicios y de las 4 empresas que ejercen el transporte público en Valencia, que son Metro Valencia, MT, Cercanías y Metrobús, de cada una se hizo una red de transporte con la red del IGN y a partir de áreas de servicio de cada parada se sacó a qué zona era accesible en 5 minutos cada parada, y a esta área de influencia se le dotó de datos de frecuencia para saber cuánto tiempo puedes estar, cuántos autobuses o metros puedes coger en una hora. Estos datos nos daban los polígonos como los que veis aquí, pero nosotros en la ciudad de Valencia lo que queríamos, el proyecto, como está con otros, lo queríamos en barrios y municipios. Y por eso interpolamos todo esto a los barrios y municipios de Valencia con cada una de las redes, teniendo la de Metro Valencia, la de MT, la de Cercanías, la de Metrobús y finalmente una con la fusión de todos. Y ya luego tenemos el apartado que he dicho que luego va a comentar mi compañero. Creo que ahora ha habido un cambio de hora y lo va a hacer después de mí, pero no lo tengo del todo claro. Ahora lo veremos. Que es a partir de la matriz de origen-destino del plan de movilidad, analizar los desplazamientos desde cada zona de movilidad y con las emisiones calculadas sacar las emisiones que producen cada desplazamiento. Y aparte de esto, eso es lo que va a explicar mi compañero, que lo va a hacer a la ciudad de Valencia. Si alguien tiene interés de cómo sería en el tema de los municipios, en la página de Ades Valencia tiene el otro proyecto de mi compañero. Y yo, aparte de esta matriz origen-destino, me he quedado con la proporción de transporte privado respecto al público, que era una de las cosas que me interesaba para luego hacer el cruce de los análisis, que como lo que especialmente se está haciendo con el transporte público, porque mezclando los planes que tiene la ciudad con las medidas de otras ciudades, las que más interés nos producía era cruzarlas del transporte público. Y hemos cruzado las emisiones de mis compañeros, la proporción con la accesibilidad. Viendo que, por ejemplo, en el azul, diría, bueno, en el cuadrado sale abajo, que es el que más nos interesa, que es las zonas en las que hay poca accesibilidad, hay poca accesibilidad al transporte público y muchas emisiones. Que en el tema de municipios no se ve tanto y es más difícil de calcular porque al ser más grandes la interpolación no es tan correcta, pero en tema de barrios sí que se ve claramente que, por ejemplo, la zona del sur de Valencia abusa de vehículo privado, ya que carece de accesibilidad al transporte público. Luego, la simulación de medidas es que a base de los resultados del proyecto de Luisa, lo que tenemos es la reducción de emisiones implementando ciertas medidas, y lo que hemos hecho es con las emisiones de mis compañeros aplicar estos porcentajes y ver cómo mejoraría la ciudad si se implementasen ciertas medidas. Que, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, implementando la mejora del bus, que las medidas que eran subir la frecuencia, mejorar los carriles únicos de bus, se podía reducir el CO2 de esta manera,
Y con la electrificación que poco a poco se está haciendo en los autobuses, a lo largo se podría reducir al mapa de la izquierda. Sí. Y lo mismo para el tema de los municipios. Se ve claramente el impacto que podría tener estas medidas en la ciudad. Y como conclusión, de lo dicho es que para la movilidad activa lo principal es el tema de los aparcamientos para tanto bicicletas como patinetes. En el tema de compartir coche, promocionar, ya que hay muchas aplicaciones que están sin darse a conocer y que tienen mucho potencial. En el que renovables, que se está haciendo, pero habría que mejorar eso, los puntos de recarga, y para el transporte público mejorar la accesibilidad y aplicar las medidas que al final es lo que va a ayudar a reducir las emisiones. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hoy estamos tranquilos. ¿Carolina Alves está en la sala? No, pues entonces vamos a hacer un cambio en el programa y va a continuación Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, que es de la Cátedra de Gobernanza de la ciudad de Valencia. Cuando quieras. Pues bueno, para continuar el hilo con el que estaba hablando Raúl, del tema de emisiones, movilidad y sobre todo redes de análisis, que es con lo que hemos hecho todo ambos proyectos, yo voy a hablar sobre el cálculo de la huella de carbono de la ciudad, de la movilidad por barrios de la ciudad de Valencia. Este proyecto también se ha hecho dentro de la Cátedra de Gobernanza de la ciudad de Valencia y en colaboración con el Ayuntamiento y otras entidades. El objetivo, como bien dice el título, es encontrar cuánto emite la movilidad en cada uno de los barrios de la ciudad de Valencia. Y para ello hemos definido diferentes puntos por los que abordar un poco el proyecto para tener un sitio por donde comenzar y poder empezar a analizar todo bien. El primero, analizar el plan de movilidad, ya que es de donde vamos a extraer el grosso de los datos y los más importantes. Asociaremos el plan de movilidad a los barrios de la ciudad de Valencia porque tampoco casan entre sí y ya veréis que es chocante cómo se puede seccionar una ciudad en tan diferente modo. Luego seleccionar y calcular los factores de emisión, porque al fin y al cabo a esa movilidad hay que asociarle unas emisiones, calcular esas distancias recorridas con las diferentes redes de análisis que hemos diseñado, calcular esas distancias que recorren cada uno de los desplazamientos de la movilidad en cada uno de los barrios de la ciudad de Valencia y, por último, asociar emisiones a esos desplazamientos de la movilidad. Los datos que hemos utilizado son todos datos abiertos porque es como nos gusta trabajar en la Cátedra de Gobernanza para fomentar así ese uso y esa reutilización de los datos abiertos y qué tanto poder tienen. Como por ejemplo han comentado en otras ponencias el conjunto de datos de alto valor que es la red de análisis de ejes de vías del IGN. Tenemos la matriz origen-destino que nos la brinda el plan de movilidad metropolitana y los factores de emisión que sobre todo nos hemos basado en el proyecto Avia y Luisa, que trabajamos muy conjuntamente con ellos dentro de la universidad y también de otras fuentes como puede ser los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña o el Observatorio de Transporte y Logística de España. En cuanto a datos geoespaciales, vemos pues, los ejes de vías, que como bien he dicho, provienen del IGN, transporte
público, ya que hemos obtenido redes tanto de metro como de trenes de cercanías media y larga distancia y autobús tanto urbano como metropolitano, las zonas del plan de movilidad para hacer el análisis inicial de los desplazamientos y, por último, para contrastarlo con los barrios de la ciudad de Valencia. Aquí vemos un poco la línea del tiempo, pero sobre todo se ha diseñado en función de los objetivos específicos que he mencionado antes. Y comenzando con el análisis del plan de movilidad, vemos que la matriz origen-destino, para quien desconozca, que no creo que pase, pero se compone de 560 zonas de transporte diferentes del plan de movilidad, por lo que la matriz tiene 561 y 561 filas y columnas, donde en cada una de las celdas tenemos asociadas los desplazamientos en los que el total de desplazamientos que se realizan entre esa combinación de zonas de transporte. Esa matriz ha sido creada a partir de encuestas a los propios ciudadanos de la ciudad de Valencia, y aquí vemos un extracto en la parte inferior, un extracto de la base de datos de esa propia encuesta. A partir de esa base de datos, más adelante en el proyecto vamos a calcular diferentes estadísticos, ya que, como veis, la matriz nos da un valor único total de desplazamientos entre cada una de las zonas de transporte. Pero claro, esos desplazamientos hay un porcentaje que se hace en vehículo privado, en vehículo de transporte público, metro, Renfe o diferentes servicios, y también a pie o en bicicleta. Entonces, más adelante, una vez obtengamos las redes, ya entraremos en detalle en esos estadísticos. Planteamiento del análisis para contrastar las zonas de transporte con los barrios de la ciudad de Valencia. Como veis, en azul son las zonas de transporte de dentro de la ciudad de Valencia y en rosa los barrios de la ciudad de Valencia, que, como veis entre sí, no casan. Teniendo en cuenta también que hay 88 barrios dentro de la ciudad de Valencia y 184 zonas de transporte dentro de la misma. También el comenzar el análisis con 184 zonas, es decir, más precisión que los 88 barrios de la ciudad de Valencia, nos da un poco más de juego y certeza a la hora de los resultados. Las 560 zonas de transporte nos proponen más de 300.000 diferentes combinaciones en toda el área metropolitana, de las cuales vamos a calcular para 6 vehículos diferentes, los cuales son el coche o vehículo privado, autobuses, metro o tranvía, Renfe, en este caso, que nos referimos a trenes de cercanías, media distancia y larga distancia, motocicleta y camión o furgoneta, en este caso. Y los gases que hemos estudiado en todo el proyecto han sido el CO2 como gas efecto invernadero y el NOx y las partículas microscópicas como gas de calidad del aire. Para comentar rápidamente la diferencia, el CO2, en este caso el gas de efecto invernadero, lo sufrimos todos, al fin y al cabo, en el mundo, pero, por ejemplo, los gases que afectan a la calidad del aire únicamente se sufren en la zona donde se emiten. Entonces, por eso es importante tener controladas en qué zonas se emiten más gases, o sea, más contaminantes de este gas en concreto, para poder mitigarlo cuanto antes y que no afecte a la calidad de vida de la población. En cuanto a redes de análisis, aquí vemos una parte de los ejes de vías, como hemos visto antes, de los trenes de cercanías, media distancia y larga distancia, metro y tranvía en verde a la izquierda, y a la derecha vemos en amarillo el autobús metropolitano y en rojo el autobús urbano. Todas estas redes de análisis han sido analizadas una a una a partir de este modelo de programación, porque, como bien he dicho, más de las 300.000 combinaciones, tener que hacer este análisis una a una es un poco tedioso, por lo que programamos junto con Python el análisis de cada una de las combinaciones y en cada una de las redes de análisis, al fin y al cabo. Todo este proceso fue tedioso, ya que tuvimos que optimizar varias veces el propio programa, debido a que el tiempo estimado de procesamiento total
llevaba demasiado tiempo y no teníamos tanto, al fin y al cabo. Entonces, el último programa de procesamiento fue con unas 25.000 combinaciones únicamente, porque al fin y al cabo la matriz, al ser creada a partir de encuestas, no encuesta a un ciudadano que sí o sí haga las 300.000 combinaciones, por lo que la matriz únicamente tenía asociadas unas 25.000 combinaciones de desplazamiento. Esto quiere decir que este análisis tiene carácter a mejorar en ese aspecto si la ciudadanía encuestada fuera mayor, al fin y al cabo. Aquí vienen los estadísticos mencionados. Una vez analizadas, se asoció la distancia que se recorre a cada uno de las combinaciones diferentes, por lo que calculamos diferentes estadísticos para un total de 5 intervalos diferentes, puesto que no se utiliza el mismo porcentaje de tipos de medios de transporte y tipos de vehículos para una distancia menor de 3 kilómetros que para una distancia de mayor de 20 kilómetros, por ejemplo. Entonces aquí vemos en tanto por uno el porcentaje de medios de transporte utilizados. Una vez tenemos toda la información vectorial y analizada, se exporta y se hace un trabajo más alfanumérico de unión de tablas y cómputo de los tramos y distancia total, ya que a lo mejor la red no ha tenido solución para todos los medios de transporte, porque puede haber una combinación de transporte que carezca de combinación con buses, por ejemplo, o mucho más concretamente con tren o metro, puesto que al fin y al cabo los metros y tranvías solo van a poder circular por donde haya una línea de ferrocarril. Por lo que esos estadísticos que no han podido aplicarse porque no ha tenido una ruta vectorial resuelta, se tiene que repartir a partes iguales entre los que sí ha encontrado una solución. Por lo que al fin y al cabo, multiplicándolo con los valores de la matriz, obtenemos en cada una de las combinaciones de desplazamientos, para cada uno de los tipos estudiados de los vehículos estudiados, el número de desplazamientos que se realiza en esa combinación. Por lo que ya pasamos a hacer el análisis en cada uno de los barrios de la ciudad de Valencia, que también se añadió a ese script de programación, debido a que eran 88 capas a las que analizar por las más de 20.000 combinaciones, para así almacenar todo y procesar todo de una manera mucho más eficiente. En cuanto a los resultados, como veis, obtenemos resultados completamente desagregados, ya que tenemos para cada uno de los barrios de la ciudad de Valencia y para cada medio de transporte utilizado el total de emisiones que emite, por lo que se pueden resolver diferentes preguntas y no solo la que nos hemos planteado en este proyecto. Aquí vemos gráficamente un poco los resultados para cada uno de los 3 gases estudiados: CO2, NOx y partículas microscópicas. Y en cuanto a las conclusiones, por ejemplo, los barrios menos contaminantes, Borboto, Favara y Benifarrech, que casualmente coincide con los que no tienen líneas ferroviarias, por lo que no se puede realizar desplazamientos en ese tipo de transporte, solo tienen una ruta de bus, y las carreteras que transitan por ese barrio son las menos transitadas, no son frecuentadas en altas horas en horas de alto volumen de tráfico, por ejemplo. Por el contrario, los más contaminantes son barrios céntricos de la ciudad de Valencia. Estos barrios céntricos cuentan con la estación del norte de tren, que es la estación de tren, en este caso, más frecuentada por todos los ciudadanos. Tiene una alta combinación de rutas de bus, metro y tranvía, y además las carreteras más transitadas en la ciudad pasan por estos barrios, al fin y al cabo. Toda esta metodología ha sido diseñada dentro de la cátedra, por lo que no tenemos una certeza de saber si estos resultados son correctos o no. Por lo que hemos comparado los resultados obtenidos con el Plan de Acción por el Clima, por ejemplo, que sí que es un estudio que está normalizado en cada uno de los ayuntamientos o provincias o ciudades autónomas incluso. Hay que tener en cuenta que al utilizar datos abiertos no se ha tenido en cuenta el transporte público-privado, es decir,
todos los tráilers de empresas privadas, en este caso los tráilers del puerto de Valencia, por ejemplo, que son muchísimos y son datos privados y que no se pueden obtener fácilmente, no se han tenido en cuenta. Pero, sin embargo, los números tampoco son tan dispares. Como veis, en 2019, más de 1.100.000 toneladas de CO2 al año fueron emitidas en toda la ciudad de Valencia. Y, sin embargo, haciendo el cómputo de nuestra metodología y nuestros resultados sin tener en cuenta este tipo de transporte mencionado, no es tan dispar, son más de 900.000 toneladas de CO2 al año. Por lo que podemos decir que esta metodología tiene dos mejoras con la de respecto al PACES. Temporal, ya que este resultado es un resultado diario, el resultado anteriormente mencionado, frente al PACES, que es un resultado anual, como bien he dicho. Y por otro lado, una mejora espacial, ya que el PACES te da un valor único para toda la ciudad. Con ese valor, ¿dónde sabes? ¿Cómo sabes dónde actuar, mejor dicho? Por eso, al meter la capa de análisis de barrios, se podría haber metido otra perfectamente, pero con la de barrios podemos concentrar un poco más dónde están esos altos valores de emisión y tener una manera más fácil y rápida donde saber actuar. Esta metodología, al fin y al cabo, mientras se tenga un plan de movilidad y una red de análisis donde poder aplicarla, se puede replicar perfectamente y obtener ese análisis de emisiones en cualquier parte del mundo. Por lo que con esto finalizo y muchas gracias por su atención, molto obrigado.